mesas, gente que trabaja, horas que se pasan para nidificar. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan. Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de Fucban, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de Fucban. Así que hoy les vamos a estar acompañando. Quien les habla, Ana Laura Lobato, que me presenté primera, obvio. E Isabel Cervón. Buen día, Isa. Bueno, es nuestro primer programa del año, señora. El primer programa del 2024. Divino. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Bien, el programa del día de hoy lo vamos a estar dedicando a conversar sobre el paro del 24 de enero en Argentina y la situación actual en Palestina. Bien, para hablar de estos temas nos van a estar acompañando Natalia Carrau, licenciada en Ciencias Políticas, y para abordar el tema de Palestina, Florencia Salgueiro, licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencias Políticas, docente de la UDELAR. Muchas gracias, compañeras. Gracias por estar acá. Nuevamente, porque ya han venido, la verdad, un placer tenerlas. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes vamos a ir a comentar algunos puntos de la federación que van a estar teniendo este lugar este mes. Arrancamos con el sábado 24 de febrero a las 19 horas en Fucban se desarrollará el plenario de cooperativas en formación, trámite y sin tierra. Bien, y el jueves 29 de febrero a las 18:30 horas, la Coordinación por Palestina está convocando a marchar desde la explanada de la Intendencia y allí vamos a estar acompañando. Bien, el sábado 10 y domingo 11, entre las 10 y las 14 horas, se estará juntando firmas por el plebiscito. Afirma tus derechos en 3 puntos del centro de la ciudad. 3 Cruces, Plaza Seregni y en la parada del interdepartamental de Víctor Aedo y Acevedo Díaz. Nos encontramos a la puerta de Fucban y salimos hacia estos 3 puntos. Bien, y recordar que los otros fines de semana de febrero vamos a estar también en estos 3 lugares juntando firmas. Buenísimo, ahí estaremos acompañando. Bien, bueno, arrancamos con la situación argentina, Nati. Bien, antes de entrar específicamente a lo que fue el paro del 24 de enero, queríamos que nos comentaras qué es el DNU y qué similitudes y diferencias tiene con lo que es la LUC en Uruguay. Bueno, bien. Primero, decir, Milei asume el 10 de diciembre en Argentina como presidente, el líder de La Libertad Avanza, un libertario que ya conocemos bastante, lamentablemente en la región. El 20 de diciembre se presenta el decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia, el DNU, tiene 366 artículos e impone una suerte de emergencia tiene una vigencia hasta determinado tiempo, hasta el 31 de diciembre del 2025, y una parte fundamental del DNU, aunque no es la única, es la reforma laboral que traía en sí un capítulo entero de reforma laboral que traía una serie de cambios impuestos y que eso se logró resistir y que fuera declarado inconstitucional, ¿no? A partir de la interposición de una medida de parte de los sindicatos. En términos de similitudes, acá tuvimos esa experiencia, ¿no? De la ley de urgente consideración. Llamó mucho la atención que a menos de 10 días después de haber asumido el gobierno, se presenta este DNU en Uruguay. Fue similar, ahora no recuerdo exactamente, pero al poco tiempo de haber asumido Luis Lacalle Pou la presidencia de Uruguay, se presenta la ley de urgente consideración. Hay algunas similitudes que tienen que ver un poco con la narrativa. Por supuesto, este tipo de instrumentos existen en las democracias, existen en nuestros países, es legal, digamos. Lo que fuerza un poco el límite de la legalidad, o por lo menos cuestiona un poco las instituciones democráticas, es los contenidos que sean realmente de necesidad de urgencia o de urgente consideración, como en el caso de Uruguay, y también que un poco cambiamos las reglas de juego, ¿no? Un poco decimos que en la democracia te eligen, hay 3 poderes. El Parlamento, el Poder Legislativo, legisla, presenta leyes, discute las leyes que a veces presenta el Ejecutivo, es una suerte de contralor, también el papel de la justicia, pero acá es el Ejecutivo legislando, ¿no? Y legislando en materias muy sensibles para la población.
El DNU incluía el capítulo de reforma laboral, pero también ley de alquileres, se metía con la ley de góndolas, con el observatorio de precios a los alimentos, ley de tierras, convenio minero, o sea, las prepagas, que son la suerte de prestación ¿no? de salud que existe en Argentina, que además están intermediadas también por los sindicatos, como una suerte de mutual al estilo uruguayo. Entonces, no es solamente algo de necesidad de urgencia debido al contexto y no abarca solamente generalidades, sino que se mete en el fondo del asunto. Por eso los argentinos, las argentinas están diciendo, las organizaciones sociales, los sindicatos, que el gobierno quiere imponer un cambio estructural de las relaciones sociales del país, más allá de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Después tenemos la ley ómnibus, ¿no? Y el paquete hay que mirarlo entero. No es solamente el DNU, sino que desde que asume el gobierno ha ametrallado a la sociedad argentina con un montón de medidas y de cambios. Y en esos poquitos días de asumido diciembre, en fechas además complicadas, donde se cumplía el aniversario de lo que fue el 2001, de las 30 y pico de personas manifestantes que murieron en ese momento a manos de la represión, lo que implicó en la crisis institucional y democrática profunda y social que vivió Argentina, que nosotros la vivimos un año después, de otra manera, pero la vivimos un año después. Entonces, en ese contexto, en diciembre, fin de año, previo a las fiestas, aparece toda esta artillería de medidas. La ley ómnibus es conocida como ley ómnibus, ahí sí podemos verla más parecida a la LUC porque mete un montón, y acá también se habló de ley ómnibus en su momento, mete un montón de cuestiones que también son generales y particulares. Ahí está todo el paquete de privatizaciones de las empresas públicas y desregulación. Ahí también vemos aspectos de la seguridad y la defensa, propiedad intelectual, justicia, ambiente. Son complementarias, el DNU y la ley ómnibus se complementan. Y después hay una tercera medida que es el protocolo antipiquetes, conocido como antipiquetes, de la ministra Bullrich, que fue también ministra de Seguridad del gobierno de Macri, que estuvo también denunciada por una serie de hechos que implicaron la muerte, el asesinato de activistas y también el encarcelamiento. Ahí podemos ver algo que ya lo veíamos el año pasado en Jujuy, ¿no? Cuando la reforma constitucional provincial que impuso el gobernador Morales, que aplicó dos cambios importantes en la constitución de la provincia, habilitando una mayor extracción de tierras y expropiación de tierras a favor de la minería, y por otro lado una parte de la reforma también implicaba el cercenamiento de los derechos constitucionales de la protesta de la protesta y de la denuncia, de la protesta social, de la movilización y de la denuncia. Entonces, yo sé lo que te voy a imponer y es tan sensible y tan dañino lo que voy a hacer que voy a esperar que vos reacciones. Pero para que no reacciones lo suficiente o para que yo tenga controlada esa reacción, también te voy a restringir el derecho a la protesta. Es bastante perverso. Y sí, computa la figura del delito, ¿no? Lo establece así. Sí, totalmente. La criminalización de la protesta incluso, sí. ¿No? Y eso está avanzando. Entonces, tenemos algunas cosas similares con otra dimensión en Uruguay, pero si vamos a otros países podemos ver una vocación, ¿no?, de restricción de los derechos constitucionales, de la protesta, la movilización, entre otros, acompañados de un avance de proyectos o extractivos, pero también regresivos en materia de derechos, por ejemplo, las reformas laborales. Y tuvimos algo parecido a lo que hay, a lo que se quiso hacer en Argentina, en Brasil, a la salida del golpe contra Dilma Rousseff, cuando asume Temer, el vicepresidente de Dilma, cuando asume el gobierno, y después con Bolsonaro. Hay una serie de medidas antes de las elecciones que dan lugar a la presidencia de Bolsonaro, o sea, entre Temer y Bolsonaro, que implicaron una reforma laboral, implicaron algunos ajustes y cambios estructurales fundamentales que después el gobierno de Bolsonaro profundiza. Todo dentro del marco, digamos, legal, constitucional, los mecanismos están habilitados, el Ejecutivo, el Parlamento, a hacer este tipo de cosas, pero cambiando completamente las reglas de juego, ¿no? Y no necesariamente la gente los votó para eso y no necesariamente eso estuvo transparentado en campaña y no necesariamente acceden al poder limpio, digamos, ¿no? Hay todo un análisis para hacer respecto a la manipulación también de la información en el caso de Brasil, pero también lo que quiero decir con esto es que si vamos a mirar América Latina y el Caribe, estamos empezando a ver
una profundización y una tendencia muy clara en este sentido, ¿no? Que fuerza las reglas democráticas y queda en una especie de gris en el que utilizo el instrumento, pero lo utilizo mal y lo utilizo de manera dañina y forzando algunas cuestiones que no eran las reglas con las que se jugaba antes. Y eso es muy necesario abrir los ojos respecto a eso, muy necesario elevar la preocupación, porque eso no respeta fronteras. La extrema derecha avanza a pesar de las fronteras nacionales, ¿no? Hay una articulación regional e internacional al respecto, se repiten algunas premisas y algunos enunciados de cómo opera, ¿no? Y de los principios de la extrema derecha. Entonces no estamos vacunados en contra de eso, nos puede pasar, es bastante probable que pase, y por eso es interesante poder ver esa tendencia y pensarla desde lo nacional también. Natalia, al pasar mencionás la ley Omnibus. Esta ley dio lugar a denuncias políticas y judiciales. ¿Nos podrías profundizar acerca de esta ley? ¿Cuál es el contenido? Bueno, yo les decía que tiene todo el paquete de las privatizaciones, de la desregulación, seguridad, defensa, propiedad intelectual, justicia, ambiente. Sí, han habido también, al igual que con la LUC, ¿se acuerdan que en el 2020, antes de que fuera aprobada por el Parlamento, las organizaciones sociales, FUCBAN de hecho fue parte, participó de esos 15 minutos en el que te sentabas a decir lo que te parecía sobre algunos articulados específicos de la ley de urgente consideración? Tremendo. Y tenías adelante gente que estaba mirando el celular, no prestaba atención, cara de póker, no emitía ningún tipo, eso no es un diálogo, eso es un monólogo, y además no hay escucha del otro lado, y la escucha activa implica invertir tiempo, energía, ¿no? Bueno, pero algo parecido. No estaban empapados en el tema, entonces no entendían la profundidad de las consecuencias que iba a tener la LUC para las organizaciones sociales, ¿no? O sea, si te escucha alguien que en realidad no está en profundo conocimiento de lo que le estás hablando. Totalmente, que queda la pregunta de quién escribió la ley, ¿no? Sí. Y esa es una pregunta también que anda rondando también en la sociedad argentina, quién escribió la ley Omnibus. De hecho, hay intentos, ¿no?, de declararla improcedente por la forma en que fue presentada. Hay mecanismos para eso, no la puede escribir cualquiera, ¿no? Hay denuncias, digamos, sociales, en redes sociales, de que cada uno de los articulados de la ley Omnibus responde a una corporación, una empresa transnacional, a una persona que es parte de las élites transnacional o nacional y que tiene intereses involucrados en estos cambios que impone la ley Omnibus. Entonces, han habido de todo, ha habido en el marco también del DNU denuncias y interposición de recursos para declarar inconstitucional o para frenarla. También hubo negociación y el Parlamento la semana pasada estuvo en negociación, se votó finalmente el viernes de manera general la ley Omnibus. Y hoy se vota en diputados, ¿no? Hoy sí, en diputados había sido votada. Hoy se vota en particular, porque hay una aprobación y una votación en general y otra en particular. Y hoy se supone que se entraría a partir de hoy a las cuestiones específicas, ¿no? Por supuesto, la oposición, claramente todo el bloque de Unión por la Patria, aunque no todo el Partido Justicialista, eso fue parte de la discusión la semana pasada, que hay algunos que son tildados de traidores, ¿no?, del Partido Justicialista, de alguna provincia, de Tucumán específicamente, que se están dando vueltas y apoyan el proyecto. Es bastante compleja la política argentina y es bastante complejo lo que es el campo, digamos, de la izquierda o progresismo. Hay mucha variedad ahí, es difícil de comprender desde la dicotomía derecha-izquierda, no nos sirve para eso, y también la comprensión de lo que es el movimiento peronista, porque el peronismo no es solamente un partido, también es un movimiento. Entonces ahí es como difícil de poder leerlo con los lentes uruguayos. Hacemos un esfuerzo grande, por suerte, porque es importante ver lo que está pasando en el país vecino, pero bueno, es complejo. La semana pasada fue súper, yo seguí algunos de los debates en diputados, me recordaba mucho, ¿no?, lo que había sido la resistencia a la ley de urgente consideración acá, y también lo que fueron las respuestas que se daban, ¿no?, desde el oficialismo. Es interesante también verlo porque cuál es la posición de cada una de las personas, ¿no?, y qué es lo que están defendiendo y de qué manera se defiende.
el Parlamento es una institución súper interesante para analizarla políticamente, ¿no? Cuáles son los argumentos que se utilizan, qué es lo que se dice para defenderlo, en qué contexto lo hacen. Y mientras eso estaba sucediendo en el Parlamento, afuera habían movilizaciones. Fueron 3 días al menos después del paro, de movilizaciones fuertes y con dispositivos de represión bastante duros por no decir durísimos, que han justificado también denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la alerta de al menos 3 relatores especiales de Naciones Unidas que han planteado que hay preocupación respecto a los contenidos de la ley Ómnibus, pero también respecto a al protocolo antipiquete y las implicancias que eso puede tener para los defensores de los derechos humanos en el país, también para la libertad de expresión y de reunión pacífica. Entonces, yo les invito a ver las imágenes y las denuncias que han habido respecto a la represión fuera de Congreso, porque es significativo y es necesario poder verlo de nuevo, porque es una práctica, ¿no? No hay cambios de esta magnitud, con esta profundidad, vistos de manera estructural, que quieran cambiar las reglas de juego y las relaciones sociales de un país sin un dispositivo y un protocolo y una medida que busque cercenar el derecho a la protesta, porque no hay un solo gobernante de ningún signo político que crea que no tenga una resistencia en el país. Entonces, a la resistencia se la está tratando de disciplinar, a la resistencia de la movilización y a la protesta se la está tratando de restringir y yo diría estrangular en gran medida. La espiral de la violencia, lo sabemos, no para. Con la violencia se le responde más violencia y reproduce la violencia. Entonces, lo que eso está desatando es complejo, es complicado, es muy serio y tiene implicancias para la sociedad argentina, para los derechos humanos, para la democracia. Es un ataque a la democracia en sí mismo y está poniendo la vara muy alta respecto a cómo se responde a eso, ¿no? Ahí ustedes traían el tema del paro, y pensando sí. en qué respuesta se ha dado, ¿no? Porque para hablar de todo lo malo que está sucediendo, pero también, por suerte, la sociedad argentina es una sociedad muy politizada, al menos en sus formas de organización de los intereses. Entonces, sí. Tenés 3 centrales súper fuertes, tenés organizaciones sociales, tenés una unión de trabajadores de la economía popular, la UTEP, que es un movimiento súper interesante para ver, que está representando a esa clase trabajadora que no tiene un registro formal, ¿no? Que trabaja en la economía popular, en los puestos de trabajo de subsistencia, ¿no? Las mujeres que llevan adelante los comedores familiares, los comedores comunitarios que le dan de comer a la gente, y que hoy están sosteniendo esos comedores y están reclamando a el ministerio que les entregue las partidas porque no están pudiendo funcionar. Hace 2 meses que tienen que no están recibiendo alimentos y los comedores están dejando de funcionar en un país que tiene un 40% de pobreza, ¿no? Y recordar también esos números como algo significativo e importante. Entonces, la medida del paro fue muy interesante en ese sentido y dio una respuesta a la altura de las circunstancias. La medida fue un poco la CGT, una de las centrales más fuertes y histórica, tradicional, se puso al frente de ese liderazgo, marcó la medida de un paro. A mí me parece importante también subrayar que la medida de un paro general nacional no es una medida fácil de tomar para un sindicato, ¿no? Para una central sindical. Es una medida de fuerza extrema que tiene que ameritar las circunstancias y no es algo que la podés sacar todas las semanas, ¿no? Por ahí estamos escuchando que algunas personas en la ansiedad y en la angustia que les viene por lo que están sufriendo reclaman a las centrales sindicales que convoquen a paro todos los días, ¿no? Y hay necesitamos ver un poquito más con otros lentes eso, ¿no? La reacción que tiene la sociedad, quizás la masa más desarticulado, que tiene como una impronta de autoconvocarse, con un reflejo bien importante de poder resistir los retrocesos, pero que hay que entender cuáles son las articulaciones que hay detrás, ¿no? Y que una medida de fuerza como un paro no es posible de llamar todas las semanas, que es una medida estratégica, que hay que tener cuidado con eso y que lo que hace falta también es tejer un poco articulaciones y ver de qué manera se coordina esa resistencia. Yo creo que es súper difícil en un país como Uruguay, imagínense en un país como Argentina, pero están habiendo intentos de eso y yo creo que el escenario es tan
agresivo, es tan obsceno que está provocando eso, ¿no? Entonces hay sindicatos que están evaluando de esa manera cómo hay una unidad en la acción entre las 3 centrales sindicales que hace muchísimos años, décadas que eso no se ve de esa manera, y también el campo popular, las organizaciones sociales, sobre todo esto, el sindicato, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, otras organizaciones sociales también plegándose y respaldando. El paro fue impresionante. Yo tuve el privilegio de estar ahí y fue impresionante no solo por la cantidad de gente, se habla de 600.000 personas en las inmediaciones del Congreso, pero 1,5 millones en todo el país. No fue un paro solamente en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue un paro en diferentes ciudades del interior del país y movilizaciones masivas. Cuando miraban lo que las organizaciones estaban replicando, todas decían, esto hace mucho tiempo que no se ve, estamos acá en Rosario, la movilización es importante, ¿no? Ese reflejo, ¿no?, de resistir que sigue estando latente en la sociedad. Y después, lo que también fue súper interesante de ver es la solidaridad internacional que se dio alrededor del paro, pero también alrededor de la resistencia en Argentina, pero cuando se llama al paro y se convoca y se fija el día, una semana y pico antes de que fuera el paro, empezaron a llegar. Por supuesto, ahí fueron los sindicatos, ¿no?, los que traccionaron esa solidaridad. El sindicalismo tiene ese reflejo de solidaridad internacionalista de la época de resistencia, ¿no?, al fascismo, a las dictaduras cívico-militares, pero habían pronunciamientos y me llegaban muchos, y por eso los conozco, de Asia, Europa, Estados Unidos, toda América Latina y el Caribe, África, o sea, fue realmente global. Y no eran solo cartas que le llegaban a las centrales sindicales de apoyo al paro, sino movilizaciones y protestas en las embajadas argentinas de estos países, con la entrega de notas a los embajadores, denunciando los proyectos del DNU, de la ley Ómnibus, hablando de las implicancias regresivas que eso tiene para la sociedad argentina, no solo los sindicatos hablando de la reforma laboral, también mostrando cómo esto es un proyecto de estructural, de cambio de las relaciones sociales, o sea, también un sindicalismo que tiene un reflejo de mirar otras cuestiones de la sociedad, que no es un sindicalismo corporativo. No estoy diciendo que sea así en todos lados, estoy hablando en términos generales. Sí, se entiende. Y también rescatando algunas cuestiones que me parecen importantes ponerlas en juego ahora, en este momento en el que hay que resistir. Entonces, eso se vivió de manera muy emotiva para la gente, muy emotiva. De verdad, ellos sentían que el mundo los estaba mirando, que había un respaldo más allá de la sociedad argentina, que había una solidaridad que trascendía fronteras y que eso los hacía más fuerte, les daba no solo fuerza para seguir resistiendo, sino también un sentido de eso, ¿no? Que también hay una enseñanza, un aprendizaje para hacer de lo que está pasando en Argentina y motiva, a sostener la lucha y también a articular y a poder conectar las diferentes visiones. En materia de justicia ambiental, por ejemplo, es un área que conozco, también hay profundos cambios regresivos, ¿no? Entonces, poder tener esa mirada y ese reflejo del ambientalismo en Argentina, o por lo menos un tipo de ambientalismo denunciando la reforma laboral y lo que eso implica, entendiendo que la justicia social es también un principio y un lineamiento fundamental de la perspectiva de justicia ambiental, que están interconectadas. Lo mismo al revés, el sindicalismo entendiendo que hay que traer para adentro de la discusión las cuestiones sobre la justicia ambiental, hay que trascender la discusión sobre empleo versus naturaleza. Todas estas conversaciones en capas están detrás de lo que está sucediendo en Argentina. Incluso hasta por eso es importante ver y estar haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo en el pueblo hermano argentino, porque nos enseña incluso en esas otras conversaciones que capaz que acá las tenemos como más visibles porque no estamos viviendo y atravesando esa situación tan extrema de violencia en este momento. Bien, y antes de ir a la pausa, porque ya estamos a mitad de programa, ¿cuáles son las repercusiones que tiene este nivel de movilización, o que podría llegar a tener este nivel de movilización, porque se vienen sosteniendo, se vienen prolongando? El paro fue
un momento, un quiebre, pero desde ahí para acá continúan estas movilizaciones. Bueno, ¿qué impacto, qué repercusiones a nivel de Argentina y a nivel mundial? Bueno, para empezar, las del terreno, ¿no? La semana pasada, los 3 días de movilización y de protesta, el saldo de heridos que dejaron, 20 periodistas heridos, o sea, al tercer día de protesta ya veíamos que las balas de goma no llegaban solo a las piernas, a los muslos, empezaban a haber heridos con cuello, rostro, ojos. Hay un abogado que hasta hace unos días leía en las noticias que tenía riesgo de pérdida de un ojo a partir del impacto de una bala. ¿No? Eso se vio en Chile en el estallido del 2019, exactamente, los carabineros. Quizás los carabineros siempre apuntaron al rostro desde el primer día, pero bueno, también otras medidas represivas, ¿no? El uso de otros tipos de dispositivos represivos. También se está denunciando lo que están tirando como gas pimienta, que no es gas pimienta, le llaman gas amarillo, es una suerte de gas pimienta mezclado con otro tipo de gas, ahora no me sale. Hay un monitoreo de las heridas que están dejando la represión en los manifestantes, más allá de, o sea, acá no hay una discusión legal sobre si está bien reprimir o no está bien reprimir. En esas condiciones y de esa manera, y cuando no hubo nada para que justificara esa represión, es absolutamente ilegal, ¿no? Llevaron detenidas a 4 pibas por estar sentadas cantando el himno, ni siquiera eran militantes que podríamos ponerle la etiqueta de radical, ¿no? La violencia ni siquiera, que se la llevaron. Exacto, y han habido denuncias de otros casos, en inmediaciones del Congreso, no ya en el epicentro donde estaban la plaza, ¿no? Llamada de los 2 congresos, en donde estaban haciendo las protestas, también en las inmediaciones, policía arrastrando manifestantes, pegándoles, golpeándolos, incluso llevándolos detenidos. Hay una lista de, creo que son 14, todos varones incluso, que han sido detenidos y que estaban pidiendo que se los liberara o que se les explicara y tuviese un debido proceso eso. Entonces hay una repercusión clara que va por el camino de la espiral de la violencia, de que cuando abriste esa puerta, lo que puede traer de las fuerzas represivas hacia la población. No es evidente que hay una asimetría enorme, la población no tiene armas de fuego, no tiene el monopolio del uso de la violencia física, entonces eso es importantísimo poder verlo. A mí me parece que las denuncias ante organismos de derechos humanos van a aumentar y además van a estar articuladas y van a estar coordinadas, y eso también puede abrir un capítulo nuevo de solidaridad internacional, como también sucedió en el 2019 en Chile. Yo creo que las medidas de protesta son sumamente importantes para detener también los retrocesos. Entonces la combinación de medidas, ¿no?, cautelares, de denuncia, de cuestiones legales, acompañado con la movilización, puede tener la clara repercusión de poder detener algunas cosas. La reforma laboral fue declarada inconstitucional, el capítulo laboral, entonces se quitó del DNU. Lo mismo algunas cosas que en la negociación o con intermediación de la justicia han sido declaradas o inconstitucionales, o en la negociación se vieron que no estaban los votos y se retiraron algunos paquetes. Ahora, también es importante ver que el bombardeo constante de medidas es brutal, y eso es parte de la estrategia, y lo están denunciando como parte de la estrategia, y pasó también con el gobierno de Macri, solo que ahora digamos que se sofisticó a un nivel impresionante, ¿no? Si te están mandando todo el tiempo al Congreso o aprobando el Ejecutivo leyes y reformas que implican este tipo de cambios, pero es de manera constante. Fíjense en que el DNU del 20 de diciembre y el 26 de diciembre es la ley ómnibus, y en el medio o antes, ahora no recuerdo, el protocolo antipiquete. O sea, son en un lapso de tiempo de 15 días el gobierno atomizó con medidas. Entonces, ¿cuánto se puede sostener eso? ¿Cuánto se puede sostener la movilización fuera del Congreso? ¿Cuánto se puede sostener el resistir? Algo se te va a pasar, algo va a quedar, ¿no? Entonces el retroceso es probable que ocurra, ¿no? Ya, o sea, es un gobierno investido, entonces ya hay un retroceso, pero más allá de eso, ¿no? Entonces yo creo que en la violencia, lo que puede causar o provocar la protesta como un freno,
pero un contrapeso, pero también las secuelas van a ser enormes, ¿no? Y son muy graves y son muy profundas. Digamos que hay un momento de control de daños, que es lo que tienen las organizaciones y los movimientos populares para hacer, y que yo creo que ese reflejo está activo, vivo, y lo están poniendo a jugar. Bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Con Muchas el gracias. tema con Kofi. Mati. Volvimos. Ahora vamos a continuar con Florencia, hablando de la situación en Palestina. Bueno, Floy, para arrancar, nos gustaría que nos actualices en qué está hoy, porque estuviste en septiembre, octubre, estuviste con nosotras en octubre. ¿En qué está la situación actual en Palestina y en qué costó la demanda de Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la situación actual en Palestina, y me gustaría ser muy clara con los términos, es de un genocidio en proceso. Esto es porque con la excusa de los ataques del 7 de octubre y con la excusa de terminar con Hamás como organización, Israel está llevando a cabo un exterminio en Palestina que es de una crueldad, sobre todo en la Franja de Gaza, que es donde más se está discutiendo esto. También hay otra parte que es lo que se llama Cisjordania, que también se está viviendo consecuencias, pero la situación más dramática es en la Franja de Gaza, donde Israel está no solo bombardeando indiscriminadamente y matando. Hoy en día las cifras son de 28.000 personas, pero se sabe que son muchas más, porque esos son solo las muertes confirmadas por bombardeos, pero eso no cuenta ni todas las enfermedades de todas las personas todos los cuerpos que todavía no fueron recuperados de abajo de los edificios destruidos, imagínense, Israel destruyó 36 hospitales en Gaza. Eso quiere decir que todas las personas que necesitaban diálisis, tratamientos, quimioterapia, dar a luz en un lugar que sea limpio, todas esas personas están sufriendo terriblemente, muriendo, o sea, están haciendo amputaciones sin anestesia porque no entra la anestesia, porque además de este bombardeo y de bombardear, de avisarles a los civiles, bueno, evacúen en esta dirección, y después bombardear los lugares a donde les dijeron que evacúen. Otra de las cuestiones es intencionadamente hambrear a la población y no permitir que entre ayuda humanitaria. Eso quiere decir, se ven imágenes de colonos israelíes bloqueando el pasaje de camiones que llevan harina y arroz para los refugiados palestinos en Gaza, bloqueando la entrada de antibióticos, medicamentos esenciales para la vida de las personas, o sea, además de directamente hacer que la gente pase hambre, y la ONU ha avisado que es posible que los 2 millones de personas que viven en Gaza estén dentro de la hambruna intencionada más cruel que se conoce, porque es dramático. O sea, estás encerrado en un lugar del que no podés salir, en el que no podés ni siquiera... Gaza tiene franja costera, no podés pescar porque si te subís a un bote te fusilan, en el que no tenés manera de obtener agua potable o comida, y esto es de gusto. O sea, no es una casualidad, sino que es intencionado. Y los que están intentando hacer llegar esa ayuda, por ejemplo, de la ONU y de la Agencia para los Refugiados Palestinos, que vamos a hablar en un momento, lo están haciendo de gusto porque quieren que esa gente muera. Quiere que la desesperación sea tal que realmente borrarlos del mapa. Y esto lo están haciendo, Israel lo está haciendo en complicidad con las potencias mundiales, específicamente con Estados Unidos, que el presidente Biden aprobó una ayuda de 17 billones de dólares para que Israel pueda comprar las armas que necesita para bombardear y matar a los palestinos en Gaza, y todo el apoyo que ese gobierno necesite para llevar a cabo este genocidio, sino también
con el apoyo a que el gobierno de Netanyahu, pero Israel como Estado, lleve a cabo estas acciones completamente impunes. Entonces, bueno, esto, si nosotros pensamos en que el mundo no es un lugar completamente caótico, sino que se supone que tiene ciertas reglas, las más importantes son las que tienen que ver con la ONU. Y la ONU tiene varios organismos súper importantes, uno de los cuales es la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, para los amigos. Y esa corte tiene como uno de sus objetivos supervisar todo lo que tiene que ver con la Convención de Ginebra sobre el genocidio, ¿sí? Que esa convención explica qué es un genocidio, o sea, cuándo distinguir un crimen de guerra de un crimen común, de el terrorismo del genocidio, porque el genocidio es un término muy acotado. No siempre estamos hablando de genocidio cuando se están matando personas, pero la Convención sobre el Genocidio de Ginebra dice, bueno, tiene que haber, por un lado, matanza de civiles, destrucción de los medios de vida de esos civiles, tiene que haber, por ejemplo, hacer que prevenir los nacimientos dentro de ese grupo de civiles, ¿sí? Dañarlos intencionadamente, físicamente, o sea, como una lista bastante concreta de daños que hay que probar para saber que estamos en genocidio, pero no solo eso, sino que hay que probar algo que es bastante más difícil, que es la intención de exterminar. Que quiere decir que cuando un grupo está cometiendo estos crímenes, porque son crímenes, no solo es que los está cometiendo, sino que los está cometiendo con intención de exterminarlos. Y es súper difícil porque en general, en la historia, en los genocidios en Ruanda o cuando Serbia y Bosnia, ¿sí? En general, quien está llevando a cabo este tipo de crímenes no va por ahí diciendo tipo, sí, vengo a exterminar porque lo que yo quiero es exterminar y lo que me gustaría es que este grupo de personas no exista más. Sino que ponen otro tipo de excusas, ¿no? Dicen, bueno, estamos trabajando para estabilizar la región o lo que sea. Pero en este caso lo que pasa es, bueno, tenemos esta convención contra el genocidio que dice, bueno, estamos ante el genocidio cuando vemos estos 6 tipos de acciones más la intención de exterminar explícita, ¿sí? Que es indudable que lo que está tratando de hacer ese grupo es exterminar al otro. Y esa convención son parte de todos los estados del mundo, ¿no? Y es la Corte Internacional de Justicia la que se supone que supervisa el cumplimiento de esa convención. Entonces cualquier otro estado del mundo tiene el derecho de ir y presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces Sudáfrica lo que hace es documentar las matanzas, el daño, los bombardeos, el hecho de que, por ejemplo, los abortos espontáneos subieron un 300% en Gaza, de que no existe ningún tipo de cuidado prenatal, ni postnatal, ni nada, o sea, que los niños están naciendo en carpas, sin luz, sin ningún tipo de medida sanitaria, porque los médicos tienen que elegir si salvar a alguien que se está desangrando o salvar a otra persona que también se está desangrando, o sea, es una cuestión absolutamente dramática. Entonces Sudáfrica lo que hace es documentar todo esto, juntar un grupo de abogados internacionales muy reputados para esto, y de otros países que también sufrieron genocidios, por ejemplo Irlanda, ¿sí? Que también sufrieron colonialismo, que también sufrieron, o sea, es bien interesante lo que hace Sudáfrica. Y lo que hace es pedirle a la Corte no que declare que hay un genocidio sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que probar todo esto llevaría muchísimo tiempo. Pero lo que hace Sudáfrica es decir, necesitamos medidas provisionales de urgencia porque es plausible que un genocidio esté siendo cometido, ¿sí? Como decir, necesito una moción de amparo, ¿sí? Como un amparo porque esto es urgente y está pasando ahora. Yo sé que el fondo del asunto va a llevar mucho más tiempo decidirlo, pero ahora está pasando esto y necesitamos que la Corte diga algo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la historia de Sudáfrica con respecto al apartheid, por ejemplo, porque el tratamiento que Israel hace de los palestinos desde 1948 para acá, ¿sí? O sea, porque esto no empezó el 7 de octubre, sino que desde la Nakba de 1948 existen estas
políticas discriminatorias de los palestinos como población. Bueno, Sudáfrica presenta este caso ante la Corte y lo que le pide a la Corte es necesitamos que ustedes establezcan medidas preventivas de urgencia para evitar que este genocidio efectivamente tenga éxito, ¿sí? Y nada, entonces la Corte lo que hace es evaluar si es plausible, es como, ¿es posible que un genocidio esté siendo cometido? Esa es como la pregunta principal que hace Sudáfrica. Entonces Sudáfrica dice, mira, acá tengo la evidencia de que un genocidio está siendo cometido y la evidencia es abrumadora, sobre todo la parte de la intención de genocidio, que eso es lo más loco, porque tenemos un montón de ministros israelíes que con el vocabulario y con las ideas que expresan dejan bien claro que están queriendo exterminar a la población. Impedir que entren los camiones de ayuda Claro, humanitaria. claro, pero eso ponele que podrías decir, no, porque la ayuda humanitaria va a ir para Hamas, o no sé, alguna cosa así. Pero están diciendo tipo, queremos que en Gaza no quede nada. Los palestinos son plaga. Animales, o sea, vocabulario que solo se le ocurre a un genocida, ¿sí? Pero lo están diciendo tan explícitamente que el registro que hace Sudáfrica de eso es como innegable. Y les recomiendo, hay resúmenes muy interesantes, pero escuchar nomás los alegatos que hacen los abogados del equipo de Sudáfrica, que sí, no puede ser. O sea, no puede ser que esto sea tan explícito, o sea, que sea tan blanco o negro, porque acá les juro que no hay espacio para grises. Y Israel dice, no, nosotros estamos haciendo autodefensa, como si 10.000 niños muertos asegurasen la seguridad de Israel o tuviesen algo que ver con los rehenes, que estamos todos de acuerdo que tomar rehenes no es una acción legítima y que los rehenes deberían ser liberados, eso también lo dice la Corte, pero bueno, Israel dice, no, acá no hay ningún genocidio, y decir que es posible que un genocidio esté siendo cometido es antisemita, porque hay una estrategia de silenciar cualquier tipo de denuncia contra el Estado de Israel. Porque si decís cualquier cosa sos antisemita, ¿sí? Y bueno, la Corte valoró la evidencia que traía Sudáfrica y los contraargumentos que trae Israel, y lo que dice la Corte es, sí, nosotros vamos a aceptar este caso porque la evidencia que nos traen es suficientemente fuerte como para dar por hecho que acá algo está sucediendo y que muy probablemente eso se termine siendo un genocidio, ¿sí? Entonces vamos a imponer medidas provisionales. ¿Qué medidas? Las medidas son, bueno, le piden a Israel que deje de bombardear, que deje entrar la ayuda humanitaria y que no haga nada para impedir que esa ayuda humanitaria entre, y que conserve toda la evidencia, porque el juicio de genocidio va a tardar mucho más, entonces que se abstengan de destruir toda la evidencia que pueda haber de este tipo de crímenes, y que sancione a los que están incitando al genocidio y que evite que siga habiendo expresiones de ese tipo. A lo que Israel dice, buenísimo, tipo cualquier cosa te aviso, ¿no? Pero yo había entendido que el cese al fuego no lo pidieron. Es que no lo pueden pedir, fue como, o sea, polémico, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo perfectamente por qué querríamos un cese al fuego, porque el cese al fuego es como la única manera posible de evitar que la matanza continúe, ¿no? He leído bastante y la verdad es que el cese al fuego no está dentro de las cosas que la Corte podía pedir, porque el cese al fuego es algo que se da en conflictos entre dos estados, ¿sí? Y este no es un conflicto entre dos estados, porque jamás no es el estado, ¿sí? Entonces, a ver, la Corte, si uno lee todas las medidas que pide, es evidente que el cese al fuego es la única manera de llevar a esto. Simplemente no pueden decir cese al fuego porque es como pedirle algo que no corresponde hacer. Pero si te digo, deja de bombardear, te estoy diciendo, tipo, cesa tu fuego contra esta gente, ¿no? Sí, de todas maneras estoy muy de acuerdo con quienes dicen la Corte no hizo lo suficiente, porque yo siento que el sistema internacional todo no está haciendo lo suficiente, porque de hecho a este fallo de la Corte Internacional de Justicia, Israel no le prestó mayor atención, porque los bombardeos siguen y las imágenes de la crueldad absoluta contra los palestinos continúan,
Y de hecho, la reacción inmediata de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y otros países del norte y de occidente fue ante este fallo de la Corte de Justicia que decía dejen entrar la ayuda humanitaria porque estamos ante una hambruna. O sea, el 90% de los palestinos en Gaza está pasando hambre en este momento y eso solo va a empeorar. Bueno, la reacción de estos estados fue cortarle todo el financiamiento a la agencia para los refugiados palestinos, que es la UNRWA, ¿sí? Que es una agencia que existe de 1948. ¿Qué es la agencia? Como lo único que está entre la hambruna, lo único, porque es la agencia que le da de comer, que educa, que lleva adelante hospitales, que construye lo poco que hay de infraestructura, o sea, la única, como el único salvavidas que existía y que es como, pero la que reparte comida, o sea, la que reparte comida y agua, ¿sí? Le sacaron todo el financiamiento estos países que eran bastante responsables de ese financiamiento, con la excusa de que primero Israel dijo 12, después dijo 7, ahora dijo 4 y resulta hoy que no hay ninguna evidencia. Trabajadores de esa agencia habían sido parte de los ataques del 7 de octubre. Una agencia que tiene 30.000 empleados, ¿no? O sea, tipo, supuestamente 12... Después 7, después 4 de esos empleados habían sido parte de los ataques del 7 de octubre y por eso, y sin pedirle ninguna evidencia a Israel de esas, incluso si hubiese evidencia, si eso, bueno, la desfinanciaron, ¿sí? Y la agencia está diciendo, miren que a fines de febrero nos quedamos sin plata para comprar harina y para pagarle a nuestros, no sé, camioneros y a la gente que está repartiendo curitas, ¿sí? Esa fue la reacción de Occidente, a ver, no de todos los países de Occidente, pero muchos sí, frente a lo que dice la Corte. O sea, no solo Israel se pasa lo que dijo la Corte por lugares donde no brilla el sol, sino que hay un montón de países que son cómplices y que son cómplices de la matanza de los palestinos, entre otros en otro país. No es que nosotros colaborásemos directamente con la Agencia para los Refugiados Palestinos, pero sí, no solo hicimos silencio ante este fallo de la Corte sobre todo este tema y la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza. No hemos dicho nada, o sea, tipo, lo único que hicimos fue condenar los ataques del 7 de octubre y después silencio, sino que, por ejemplo, el 11 de enero, que era el día que empezaban los alegatos de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, que estaba todo el mundo mirando qué era lo que Sudáfrica iba a poner como evidencia, Uruguay estaba publicando la noticia de que Israel nos abrió el mercado para la carne con hueso, ¿sí? Que ese es un gesto, o sea, no hay casualidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay está diciendo simbólico. Uruguay apoya a Israel el día que se está denunciando a Israel por uno de los uno de los crímenes más horribles que un Estado puede cometer, que es genocidio directamente, ¿sí? Entonces, no solo Uruguay no está respetando nuestras tradiciones de como defender a los países pequeños y defender en un sistema internacional, a la ONU, al hecho de que el mundo se relacione con reglas y no a los bombazos y a lo que quieren los más poderosos, sino que, bueno, estamos siendo cómplices de la matanza indiscriminada de civiles inocentes, de personas como nosotros, de familias, de niños, de mujeres, de viejos, la absoluta destrucción, porque la cuestión es tierra arrasada en Gaza, ¿sí? O sea, la destrucción de todo tipo de infraestructura, de viviendas, de iglesias, de mezquitas, de escuelas, de universidades, de hospitales, o sea, de hacer que en Gaza no quede nada a lo que volver, ¿sí? De archivos, o sea, de donde se guarda los documentos de cuántos son, ¿sí? De cuándo nacieron y de cuáles son los derechos de propiedad que tienen los palestinos sobre esas casas que ya no existen además, ¿sí? Entonces Uruguay creo que está haciendo un papel lamentable. Yo no espero nada del gobierno de la coalición multicolor y aún así logran decepcionarme, porque a mí me da vergüenza que mi país esté teniendo ese rol en este conflicto. Muy bien. Bueno, Nos despedimos. nos ¿Así? despedimos, pero antes de despedirnos,
convocamos. Muchas gracias, Florencia. Gracias por ser gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Natalia. Frente a esto que está pasando, es muy importante que estemos movilizados y movilizadas, y es por eso que convocamos a la movilización el 29 de febrero, 18:30 horas, en la explanada de la Intendencia, para denunciar frente a nuestro gobierno, frente a la Embajada de Israel, que no estamos de acuerdo con esto que está pasando y que no queda ninguna duda que esto se trata de un genocidio. Así que bueno, Florencia, Nati, muchas gracias. Gracias a ustedes.